Gracias que estás acá. Esta es la cuarta sesión síncrona de la UCA, Pensamiento Complejo para la Argumentación, y vamos a comentar el contenido del módulo 4, estrategias de argumentación y las especificaciones de las actividades para este módulo. Hoy es martes 2 de diciembre, son las 5:30. Esta sesión es para el grupo 301. Si se termina los 40 minutos que me permite grabar, entonces regresamos si todavía hay dudas, por favor. Bueno. Voy a insistir en los asuntos generales. Siempre hay que incluir las fuentes de referencia, se soliciten o no. Es una cuestión de acostumbrarse a que todos los trabajos académicos o escolares lo llevan. En los foros es un intento. En las tareas es del derecho a 2 intentos, siempre y cuando el segundo lo soliciten por correo. Y es muy importante seguir al pie de la letra las indicaciones, puesto que con esos criterios es que yo califico. Vamos a comenzar. El módulo 4, que es esta cuestión de estrategias para la argumentación, tiene los siguientes temas. El primero, la organización de ideas con base en relaciones sociales complejas. Y aquí de lo que se trata es de utilizar las herramientas visuales y enfoques metodológicos, es decir, maneras, de tal manera que me permitan trazar, analizar y comprender estas interacciones multidimensionales. Ya hemos comentado que el pensamiento complejo destaca este multisentido, esta multidimensión, esta multicausalidad. Entonces, de lo que se trata ahora es de hacer mucho más énfasis en eso, ¿no? Por eso la imagen que está acá, donde ciertamente pues son figuras geométricas, pero si te das cuenta, pues están conectadas todas, ¿no? O sea, todas con todas y entre sí, para que pueda destacarse esto de que es un sistema social complejo y que se está abordando desde el pensamiento complejo. El segundo tema, análisis de fenómenos complejos, pues refuerza esta idea, y entonces otra vez es insistir en la importancia de observar cómo un determinado proceso social, sea del tipo que sea, económico, político, cultural, ecológico, siempre va a tener presente esta cualidad. Entonces, lo importante es saber identificar cómo están interconectados los diferentes elementos, y que ciertamente tenemos una visión mucho más completa si se hace de esta manera y no de manera aislada. Porque a lo mejor sí podemos explicar un tema, pero siempre van a quedar algunos apartados que se van a quedar fuera, ¿no? El siguiente tema, la recuperación de información interconectada y planificación. Una cuestión importante, ya lo has visto a partir de las tareas auténticas de los módulos previos, es que es muy importante primero recolectar información fidedigna, de ahí la necesidad de las fuentes de referencia en formato APA, pero además una información que nos permita conectar los diferentes factores, sean del tipo que sean, ¿no? Otra vez, si son económicos, ecológicos, políticos y demás. Y a partir de tener esta información, entonces podrá ser relativamente fácil establecer un plan para poder construir una explicación que trate de abarcar, por lo menos en ideas generales, cada uno de los aspectos o de aristas que puede tener un tema. El siguiente tema del módulo 4 se refiere a la expresión de ideas crítico-propositivas. Esta idea ya la habíamos comentado y habíamos dicho que, si bien es cierto, el pensamiento complejo me permite identificar las carencias o las fallas o los faltantes, siempre será muy importante tener una actitud crítico propositiva, es decir, puedo anotar qué es lo que está faltando, qué falla, qué falta, pero debo de tener como una contrapropuesta, ¿no? O sea, falta esto y eso se puede sustituir con esto, o eso es incorrecto porque se precisa de esta manera, que es una de las cualidades que tiene el pensamiento complejo, ¿no? Y entonces acá muestro una imagen donde justamente están las cualidades del pensamiento complejo. Sí, sí es la multicausalidad, sí es el multisentido, pero también es saber o hacerse de la suficiente información para hacer propuestas que completen más que descalifiquen, ¿no?, los determinados eventos. Ahora, este módulo que tiene que ver con la argumentación específicamente busca que lo que se presente, pues, sea en una, ya lo vieron con lo de las medidas, ¿no? Para mitigar el problema, es que todo tenga un sentido, que sea coherente. Y algo es coherente cuando es organizado, lógico y comprensible. Y yo, para mostrar esto, puse esta imagen que es un rompecabezas,
Y si bien es cierto, puede ser complicado identificarlo, vamos a identificar, a considerar, pues, que cada una de las partes debe embonar, es decir, debe haber una coherencia, ¿no? Entonces, la argumentación también debe de ser coherente. Ahora, estos dos últimos temas, que son como la médula del módulo, se refieren a la argumentación. Entonces, ¿qué es argumentar? Es presentar ideas respecto a una determinada problemática. Y justamente se trata de que esta propuesta o este argumento esté construido desde el pensamiento complejo con propuestas propositivas y que sean coherentes. Ahora, de manera particular, el módulo nos presenta dos tipos de argumentación. La argumentación dialéctica. La dialéctica es una parte de la filosofía que nos propone que siempre los eventos se pueden explicar a partir de tres componentes. Yo tengo una tesis y a esa tesis le voy a presentar una o identificar una antítesis y de esa va a resultar una síntesis. Entonces, una tesis es una afirmación, ¿no? La contaminación es por los autos, la contaminación del aire es por los autos. Esa es una afirmación, eso sería una tesis. Ahora, a esa tesis le presento desde la argumentación dialéctica una afirmación que la niegue. Y entonces yo puedo decir como antítesis, no solo los autos contaminan el aire. En ese momento estoy construyendo una tercera opción, que sería entonces la contaminación del aire es por los autos y por las fábricas. En ese momento esa tercera idea, que viene a ser una síntesis de las otras dos, se convierte a su vez en una tesis. Y esa tesis va a encontrar también una antítesis. Entonces, en esta lógica que estamos usando, sería otra vez otra tesis, sería la contaminación del aire es por los autos y por las fábricas. Y una antítesis sería la contaminación del aire es por los autos y en menor medida por las fábricas. En ese momento estoy construyendo otra vez una síntesis y vuelvo a tener una afirmación, ¿no? Ahora, no se trata de que esto sea en infinito, sino más bien de poder construir argumentos dialécticos, es decir, una explicación que necesariamente o que sí necesariamente puede encontrar su negación en la propia realidad. Y acá un poco lo vimos con lo de las resistencias o con las medidas de mitigación o con las dificultades para implementar esa propuesta que tú habías hecho, ¿no? En la tarea auténtica del módulo 3. Y otro tipo de argumentación que está relacionado también con el pensamiento complejo es la que se llama lógico formal. La lógica es cuando al uno le sigue el 2, y al 2 le sigue el 3, y al 3 le sigue el 4. Eso es lógico, ¿no? Si alguien cuenta 1, 4, 7, nos confunde, ya no está siendo lógico. No necesariamente que esté equivocado, sino que no está siendo lógico. Entonces, acá en el caso de la argumentación lógico-formal es identificar cómo un elemento tiene una secuencia necesariamente, ¿no? Así consecutiva, o sea, el que sigue es este y el que sigue es este. Estos dos temas, la argumentación dialéctica y la lógica formal, son muy importantes porque justamente las actividades tienen que ver con esto. Entonces vamos a pasar a las actividades. Si tienes alguna duda, me dices, por favor. En el caso de la tarea auténtica del módulo 4 se llama Organización de Ideas con base en relaciones sociales complejas. La fecha para entregarlo es entre el 3 y el 11, es a partir de mañana. Y recuérdate que la fecha es sugerida, nada más que considerar que ya el 12 estaríamos en la actividad integradora, que es la última del curso. Ahora, la tarea auténtica, ¿en qué consiste? En un ensayo. Un ensayo es una versión propia de un tema. Primero yo me empapo de información que tiene que ver con determinado tema y después ya escribo. No es recopilar información de aquí y allá. Eso lo hago previo para poder presentar una propuesta. No hay. Y el ensayo tiene que ver acerca de qué manera, yo lo pondría a manera de pregunta, Diana, porque así es más fácil resolverlo, ¿no?
¿De qué manera las relaciones sociales complejas permitirían una acción que disminuya o que explique la crisis climática? ¿No? Entonces, el ensayo tiene que ser, ¿cuáles relaciones sociales complejas son importantes para abordar la crisis climática? Si te das cuenta, desde la propia pregunta o el propio enunciado, estoy diciendo cuáles son las partes involucradas, el gobierno, las fábricas, la ciudadanía, ¿no? Que es lo que dice acá. Luego, ¿cuáles son las acciones concretas? O sea, ¿tú qué propondrías para cada uno de los actores? Y por supuesto, puedes recuperar lo que tiene que ver con esto de qué harían desde lo económico, desde lo político, desde lo cultural, desde lo ecológico. Luego, en esta interacción que vas a establecer entre las relaciones sociales complejas y la crisis climática, es importante que consideres la sustentabilidad ambiental. Esto de la sustentabilidad ambiental tiene que ver con una forma de pensarse respecto de la naturaleza. O sea, lo que hacemos es para forzar a la naturaleza, para someter a la naturaleza, o estamos conscientes que somos parte de la naturaleza. Entonces, cuando pensamos que somos parte de la naturaleza, estamos hablando de sustentabilidad, o sea, no vamos contra la naturaleza, ¿no? Y en ese sentido, al momento de que tú propongas cuáles relaciones sociales complejas o de qué manera los diferentes actores involucrados en la crisis climática pueden visualizarse, pueden ser de sostén para explicar, entonces se trata de que propongas soluciones, pero son soluciones que no solamente sean técnicas, es decir, por ejemplo, que los beneficiarios tengan mayor control o que se verifique más cada vez más, con más frecuencia, por ejemplo, ¿no? Hoy creo que es 2 veces al año. Ahora, para que esta tarea auténtica tenga sentido, tú debes de apoyar tu trabajo en ejemplos, en mapas o datos. Voy a repetir, y bueno, hay que ponerlo en formato APA con esa nomenclatura. La tarea auténtica se trata de escribir, a partir de haberte informado, escribir cuáles relaciones complejas sirven para definir acciones para explicar la crisis climática. Eso de abordar puede ser explicar, estudiar, tratar de solucionar. Para ello, entonces, tienes que considerar las partes involucradas y, por supuesto, el ámbito de cada una, acciones concretas para abordar esa crisis. Esas acciones de preferencia o tienen que estar orientadas a la sustentabilidad y no solamente referirse a soluciones técnicas. Y hay que apoyarse en mapas, ejemplos, datos e información. ¿Sí? ¿Hasta aquí tendrías alguna duda? Sí, profesora, el ensayo va a ser siendo igual parte del problema perverso que llevamos trabajando en el módulo. Sí, por favor. Sí, por favor. Porque finalmente lo que has Ah, abordado en los ok, diferentes módulos tiene que ver con la crisis climática. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? ok, de acuerdo, gracias. Y no nada más. Entonces tú recuperas tu problema perverso, repites quiénes son los actores involucrados, estableces acciones concretas para cada uno que pueda, o donde por supuesto que al considerar a los diferentes actores y los diferentes ámbitos, estás ya utilizando el pensamiento complejo. ¿Estás de acuerdo? Porque estás buscando de qué manera no solamente los actores están, sino desde qué ámbitos y en ese momento ya estás estableciendo interrelaciones entre ellos y entonces ya estás poniendo en práctica el pensamiento complejo. Y lo que es muy importante es que para la propuesta de solución, o sea, después, a ver, yo voy a decir cuáles son las relaciones sociales complejas que debo considerar para adoptar acciones en la Ciudad de México que me permitan abordar la crisis climática. Para ello, entonces, tengo que destacar quiénes son los actores involucrados, qué áreas están afectándose, cuáles acciones concretas se pueden hacer, o sea, qué haría, por ejemplo, qué haría el gobierno, qué harían los beneficiarios, qué harían las empresas que están en la Ciudad de México, qué haría el ciudadano, pensando en que estas medidas o estas sugerencias estén buscando la sustentabilidad ambiental. Entonces, seguramente será necesario definir sustentabilidad ambiental.
Para darle soporte a tu ensayo, y recuérdate que es tu versión de un tema, es conveniente utilizar ejemplos, mapas, datos y otra información que fortalezca la propuesta. ¿Hasta ahí sí? Sí, ya, Ok. mejor. Al contrario. Y luego, bueno, sí te pido por favor que cheques cuáles son los criterios de evaluación. Si en tu ensayo están los actores claves, por ejemplo, ¿no? Otra vez gobierno, empresas, ciudadanías, entonces tienes un punto. Si dices de qué manera están interrelacionados ellos y los factores claves, como que, bueno, si es el gobierno, porque tiene que ver con la medición de la calidad del aire, porque es quien regula los beneficentros, por ejemplo, ¿no? Luego, si estás identificando las diferentes dimensiones, es decir, está lo económico, está lo político, está lo social, está lo biológico, está lo cultural, lo que tú decidas, entonces son otros 1.5. Si hay propuestas de solución técnicas, pero también de otro tipo de técnicas, me refiero a esto de, bueno, que los beneficentros estén supervisados. Eso es una solución técnica, pero a lo mejor campañas de concientización o políticas públicas que nos lleven a concientizar respecto a la condición climática en la Ciudad de México. Eso vale 2 puntos. Si utilizas datos, mapas, ejemplos, es un punto. Y si se nota que estás aplicando el pensamiento complejo, son 2 puntos. Y o sea, se supone que todo el ensayo va a estar cruzado por una reflexión crítica y propositiva. Otra vez, sí falta esto, pero se puede completar con esto. Esta es una medida inconsistente, errónea, pero se puede hacer esto, ¿sí? O sea, siempre en esta lógica o en este tenor de buscar un beneficio, no solamente de denostar una decisión, sino de decir, bueno, es que faltó esto, no está esto. Y de nuevo, ¿no? Esto está entre el 3 y el 11 de diciembre. Uh-huh. Entonces vamos al foro de reforzamiento, que aquí está mal el nombre, no son las habilidades duras, esta es otra cosa, espérame tantito. No se llama así el foro, tantito. Justamente es esto de la argumentación. Entonces el foro se llama argumentación dialéctica y argumentación lógica. Entonces, lo que tú vas a hacer es dar argumentos. Primero, a partir de lo que tú has podido reflexionar a lo largo del módulo, primero vas a decir cuál es el tipo de argumentación más adecuada para presentar una propuesta de acción climática. Entonces, a lo mejor tú dices que los beneficiarios sean, o sea, cumplan la función cada mes, o que los carros de tal año también la tengan, o que no sé qué. Y tienes que decir desde la lógica, o sea, desde la dialéctica o lo lógico, cuál es la más conveniente. Acuérdate que la dialéctica es cuando tienes una afirmación, tienes una negación a esa afirmación y tienes un tercero que se llama síntesis y que puede convertirse también a su vez en una tesis. Ajá. Si en la primera parte tú decides que es dialéctica, lo cual está bien, no pasa nada, entonces en la segunda pregunta es, si escogiste dialéctica, entonces ahora utiliza la otra, la lógica o formal. Ajá. Dice acá, espera, no, la primera es que elijas entre una y otra cuál te serviría para explicar. Luego, ¿por qué no escogiste la otra? ¿Sí está? La tercera pregunta es que hagas una síntesis.
O sea, finalmente son formas de pensamiento y son maneras de articular argumentos o de proponer ideas y no necesariamente hay una correcta. Entonces, en la primera, si tú escoges dialéctica, vas a decir en la segunda pregunta, ¿por qué no la lógico formal? Y en la tercera vas a presentar las ventajas y las desventajas de cada uno. ¿Sí estamos? Entonces, bueno, en la dialéctica utilizo esto, pero desde la lógica utilizo esto. Otra vez, la dialéctica es tener una afirmación, una negación y otra afirmación, ¿sí? Y en la lógica es secuencial. Entonces, a partir de lo que tú propongas, es que vas a decir si estás utilizando una argumentación dialéctica o lógica y por qué no escogiste la otra. Y luego identificar cuál es lo, o sea, lo más conveniente de una o de otra. Y en el caso de los criterios de evaluación, aquí tenemos que si hay una explicación clara para tu, o sea, por qué una u otra desde tu disciplina serán 3 puntos. Si puedes poner ejemplos reales, son 2.5. Si existe una reflexión crítica respecto a las ventajas o desventajas de cada uno, 1.5. Si eres capaz de elaborar, que bueno, si es capaz, si elaboras una síntesis de ambas, 1.5, y la interacción con los compañeros es 1.0. Ujú. Entonces, a ver, chécate, no sé cuál quieres que ponga de nuevo, si esta o la otra. Y si me pones en el chat tu nombre, porque pues nada más estás tú, tu nombre completo aquí en el chat. No tiene caso que te registres, nomás eres tú. Sí, voy. Mm, Gracias. sí, de nada. Maestra, nada más una pregunta. En la pregunta número 2, donde dice qué tipo de argumentación, ahí es donde, por ejemplo, no sé si elijo la lógico formal, ahí voy a decir por qué no elegí la otra, ¿verdad? La dialéctica. En la pregunta una dices cuál eliges y en la dos dices por qué no la otra. Ah, ok, ok. Va que va. Gracias. Ajá. Y en la tercera dices cuál sí o cuál no. O sea, más bien, en la uno dices me quedo con la dialéctica. En la dos dices la lógica formal no por esto. Y en la tercera dices, bueno, las ventajas que tienen una u otra son tal. Ok, Siempre pensando en que, o sea, tienes en la mira la solución que estás proponiendo. sí.
Si te fijas, Diana, en la tarea auténtica es recuperar parte de la propuesta que hiciste en el módulo 3, pero ahora esa propuesta debe de estar cubierta o envuelta, contextualizada en la sustentabilidad ambiental. Y entonces, Sí, primero, justamente lo que estoy pensando de cómo, cómo hacerlo. ajá, sí, o sea, o sea, yo te diría que revises qué propusiste, ¿no? Acuérdate que la tarea auténtica del módulo 3 es una propuesta integral. Entonces, solo a la propuesta, ya no a los indicadores, solo a la propuesta. Chécate si está ligada, orientada, busca la sustentabilidad ambiental. Si busca la sustentabilidad ambiental, entonces puedes retomar. Y sustentabilidad ambiental es que las medidas que se tomen no sean agresivas para con el medio ambiente, ¿no? Porque tenemos un problema que es esta contaminación o este problema del cambio climático. Entonces, si lo que propusiste, perdón, en la solución busca paliar, disminuir, respetar, incluir a la naturaleza, entonces eso es sustentable. Si vas en contra de la naturaleza, entonces ya no es sustentable. Hay quien piensa que debemos dominar la naturaleza. Y es una idea, para empezar, falsa y para seguir errónea y altamente perjudicial, porque nosotros somos parte de la naturaleza. Entonces, no estamos, no estamos dominando el planeta, nos estamos llevando entre las patas al planeta por esta visión. O sea, yo domino la naturaleza, no, no dominas nada, porque eres parte de la naturaleza. Entonces, contaminar el río no necesariamente es en beneficio tuyo o de los seres humanos, no, no tuyo. Entonces, está que no se contamina. Bueno, se contaminan porque se tiran residuos tóxicos, porque hay minería a cielo abierto, porque se tiran desechos tóxicos. Bueno, si hay una solución a eso, ¿de qué manera tiene que ser la solución para que incluyamos a la naturaleza o nosotros nos incluyamos dentro de la naturaleza y no al revés? O sea, no es dominar la naturaleza. Eso no, o sea, eso no existe y además pues va justamente en contra de la sobrevivencia del ser humano, porque bueno, tú ya te diste cuenta, esta cuestión del cambio climático no es una cuestión que haya sucedido azarosamente, ¿no? O sea, es una cuestión provocada por la manera en que los seres humanos hemos interactuado con la naturaleza. Y entonces ahora estamos muy preocupados porque ¿cómo le vamos a hacer? Pues cambiando la visión, incluso desde el pensamiento complejo. O sea, el pensamiento complejo nos dice que no podemos ver nada más tirar la basura, ¿no? Ah, yo la tiro porque no me interesa. O sea, bueno, no te interesa, pero te estás afectando en esto y en esto y en esto. Y los agentes involucrados, el gobierno, la ciudadanía, tendrían que involucrarse, pero en una visión, quizá la palabra sea holístico, que quiere decir total, todo, abarca todo, o integral, y no pensar que nosotros estamos por encima de la naturaleza. Ese es también un poco el sentido de la sustentabilidad, ¿no? O sea, si yo estoy en la naturaleza, si yo formo parte de la naturaleza, cualquier cosa que haga, y más si propongo una solución, debe de considerar la naturaleza, ¿no? La tala de árboles, la contaminación de los ríos, la escasez de agua, por ejemplo, ¿no? O sea, no sucedieron por casualidad, algo hizo el ser humano para que eso pasara. Y entonces, bueno, se trata como de dar marcha atrás en insisto en esta idea de que yo domino la naturaleza, o sea, yo ser humano, no, no, no es cierto, eso es falso. Y el clima nos lo demuestra a cada momento, ¿no? Entonces, quizás hace unos 10 años era muy fácil identificar cuándo era primavera, verano. Hoy tenemos prácticamente las 4 estaciones en un día y eso es producto del cambio climático, es producto de las agresiones que hemos hecho a la naturaleza. Entonces, ¿cómo ves?
ya te aterriza más. Mande, no escuché lo último. Y que si ya te queda más claro. Bueno, sí, ya tengo una ligera idea de cómo aplicarlo en el tema que tengo, del tema, bueno, del problema perverso, ya me quedó más claro. Bueno, está bien. Pues se te ofrece algo más, Diana. ¿Tendrías alguna otra duda? No, profesora, todo queda claro, ya si tengo alguna duda, ya le estaré escribiendo. Bueno, muy bien. Pues entonces nos vemos en 8 días para comentar el contenido de la actividad integradora. Y ¡zas! Se acaba el curso. Sí, ya, súper rápido. Súper rápido. Ok, Sí. Pues sí, por eso bueno, están se le las fechas agradezco mucho, sugeridas. maestra. No, de nada, de nada, de nada, de nada. Qué bueno que vienes a Que cada sesión. descansen, buenas noches. Ándale, pues, hasta luego. Hasta luego. Ay.